es el insomnio? El insomnio es un trastorno del sueño. Sí, pero ¿que es no dormir directamente? ¿Eso es insomnio o hay otras clases de Dormir insomnio? menos también está dentro del insomnio, porque a ver, se divide en tres. Mm. La dificultad para empezar el sueño, para Sí. mantenerlo, Ujú. y aquellas situaciones en las cuales nos despertamos antes de tiempo, o sea, antes de lo que podríamos despertarnos con una sensación de malestar de saber que podemos dormir un poquito más. Ahora, cuando uno habla de insomnio, habla en varios sentidos, ¿no? Cuando uno duerme un poquito mal o unos pocos días mal, y lo que es un problema de insomnio en salud mental, que llamamos el trastorno del insomnio, que eso requiere que uno duerma mal por muchos días y a lo largo de varios meses. ¿Por qué hablan de pensamientos que uno debería evitar y que te ayudan a dormir? Porque, ¿cómo hace para evitar Bueno, eso es clave. pensar cosas? Eso es clave. Porque en realidad no tenemos que evitar pensar cosas, sino tratar de manejarlo de una manera distinta. Porque el hecho de tratar de no pensar Te hace pensar. te hace pensar. Eso te iba a decir, por eso. Claro. Nuestro cerebro, para no pensar, tiene que pensar en lo que no tiene que pensar, con lo cual estamos en un callejón sin salida. Entonces, la idea es poder orientar la atención hacia otro lado. Y más que nada, sacarnos los pensamientos de la cabeza para tenerlos en un lugar concreto que nos saque esa presión de tener que estar recordándolo o tratando de resolver ciertas situaciones al momento de ir a dormirnos. Está bien. Vos pasás por determinado momento donde tenés, o estás en una crisis, o tenés problemas laborales, o tenés... Es inevitable pensar en esa situación, casi estás a diario pensando en esa situación. ¿Cómo haces para poder limpiar tu cabeza antes de dormir y poder descansar? Bueno, primero, para dar un poquito de ánimo, no tenemos que limpiarla del todo la cabeza para poder ir a dormirnos. Y por otro lado, es importante saber que también tenemos todo el día para manejar eso, ¿no? Porque uno a veces piensa, bueno, ¿cómo hago para no pensar a la noche y poder dormir? Y en realidad, digamos, la estrategia empieza antes, ¿sí? Tratar de buscar de resolver la situación con los mecanismos que tengamos de una manera lo más concreta posible, no intentando resolver el problema del todo, sino ir pensando en pasos sucesivos, ¿sí? Que nosotros vayamos como ganando confianza y valor progresivamente. Y yo lo que te decía es que a veces nosotros centramos todo ese esfuerzo a la noche y ahí tenemos todas las de perder, por varias razones. Una es que a la noche no tenemos nada que nos distraiga. ¿Sí? Otra es que vamos a estar cansados y habiendo acumulado toda la preocupación del día. Entonces vamos a estar más predispuestos a pensar en las preocupaciones. Y por otro lado, tenemos la expectativa de decir, bueno, que estas preocupaciones no me afecten a la hora de dormir, cuando lo esperable es que nos afecte. ¿Sí? Que quizás esas noches en las cuales estamos con muchas preocupaciones, con pensamientos que nos inundan, saber que es posible que durmamos mal y que eso no necesariamente va a ser un problema. Y en esas noches puntuales en las que capaz uno ya sabe que tiene algo importante el día siguiente y le cuesta dormir, ¿es recomendable en alguna noche puntual, en algún momento puntual, quizás recurrir a tomar una pastilla siempre con sugerencia del médico? Digo, en ese caso ¿se acepta? A ver, sí, se acepta en realidad la medicación cuando es un tratamiento que está, como vos decías, seguido por un médico, Claro. ¿sí? Bien orientado, pero no es la primera elección para el problema del sueño. Porque tenemos que dividir el impacto que tiene una noche de dormir mal con lo que son varias noches. Claro. Una noche que durmamos mal nos va a hacer sentir un poco más cansados al otro día, un poco más enlentecidos, pero no vamos a tener un impacto grave en nuestro desempeño diario. Está bien, pero una noche no es insomnio, digo, podés dormir mal. Bueno, pero en eso que decíamos al principio de las distintas acepciones de insomnio, a veces uno dice, bueno, insomnio es dormir mal una noche. No, esa es una forma muy genérica de decir insomnio. Y como les decía antes, también aceptar nosotros mismos que esas noches que sabemos que van a ser difíciles, porque tenemos cosas importantes al otro día, es muy probable que durmamos menos. Y tratar de luchar en contra de eso, ¿no? De decir, bueno, pero me tengo que dormir y tengo que hacer algo para dormirme. Eso es cuanto menos dormís. Es la mejor forma de perder. Te hago una pregunta, porque no sé si siempre, pero creo que es bastante frecuente, y creo que en todos, que a la noche somos más vulnerables, más susceptibles, más temerosos, no solamente al miedo de un ruido. Te hablo de que quizá te preocupás más por cosas que de día no te preocupás. ¿Por qué la noche genera eso? A ver, la falta de estimulación externa es la condición favorable de todas estas cosas, ¿no?
Y como digo siempre, uno habla del sueño, pero en realidad el sueño es una foto de un momento, o el momento previo a mí es una foto de todo lo que nos pasa durante el día. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos personas que tendemos a preocuparnos, es probable que hacia la tarde tengamos más preocupación, tarde-noche, más preocupaciones. Y cuando llega ese momento de dormirnos, en los cuales ya sabemos que no vamos a poder resolver muchas de las cosas Claro, que tenemos pues, que resolver. yo creo que lo que apunta Carlos es que uno a la noche siente que ya no podés resolver nada, no tenés ni siquiera a quién llamar. Exactamente, Claro. y no tenemos con quién hablar. Sí, y parte de la resolución del problema muchas veces es socializar lo que nos pasa, evaluar alternativas con otros, todo eso no lo podemos hacer. Pero nosotros seguimos con la intención de resolverlo en ese momento de la noche cuando no tenemos los recursos, ¿sí? Por eso es una de las formas de controlar o de manejar de manera distinta estos pensamientos, saber que lo que no se resolvió ahí, que no tenemos los recursos, lo mejor es resolverlo al otro día. Sí, lo ideal es eso, ¿no? Pero digo, suele no serlo o no se puede poner en práctica. Eso de contar ovejas, digo, trazando la metáfora, es tratar de pensar en algo pero distinto a eso. Pero a esa ocupar la preocupación. mente. Exacto. ¿No? Contar ovejas es dirigir la atención a otra cosa, ¿sí? En vez de estar pensando en la preocupación, estoy contando ovejas. Y la relajación puede ser un paso intermedio antes de llegar a medicarnos, por ejemplo, hacer meditaciones o sé que también el uso de pantallas influye en la relajación antes de dormirnos. Sí, las técnicas de relajación, de meditación, son buenas estrategias complementarias para disminuir nuestra activación fisiológica. Lo que tenemos que tener cuidado con eso es que no se conviertan en una solución mágica para dormir, ¿sí? Porque muchas veces caen dentro de la lógica de tratar de controlar el sueño, ¿sí? Y si cae dentro de esa lógica, va a fallar, porque no podemos controlar un proceso espontáneo. Claro. Entonces, la relajación, la meditación nos va a servir sobre todo en dos momentos, en el día y unos momentos antes de dormirnos, pero simplemente buscando el estar más tranquilos, no dormir. Ahora, siempre es la cabeza lo del sueño. Si yo duermo mal o sufro de insomnio, ¿siempre es un tema de mi cabeza? No, ¿No absolutamente. puede ser físico? Puede ser físico, puede estar asociado con factores contextuales, ambientales, con nuestros hábitos, en el sentido de que muchas veces nosotros hacemos actividades distintas al dormir en la habitación, y esto también obviamente en los últimos años con el contexto de pandemia Aumentó. se incrementó mucho más, porque nosotros a veces trabajábamos en la habitación, estudiábamos en la habitación, es decir, nuestra vida Está bien, giraba en torno pero a ahí vos ahí tenés puntos en concreto donde puedes decir, puede ser por esto. Sí. Pero si tu vida es la de siempre y de repente empezás a no poder dormir, ¿siempre tiene que ver con la cabeza o puede ser un tema físico? No, en general el tema de la cabeza es un factor dentro de otros, ¿sí? Está No bien. podemos reducirlo solamente a cuestiones mentales. Pero dentro de los problemas del sueño hay un abanico muy grande, ¿sí? Y hay predisposiciones biológicas, predisposiciones psicológicas, predisposiciones ambientales, hay un montón de factores que pueden dejarnos vulnerables a desarrollar un problema del sueño. Si eso se junta con una situación de estrés, Sí. ahí se dispara. Y el problema es que después se mantiene por Sí, mecanismos perdón, propios. Ya no es para debatirlo ahora, pero a lo que decía Antonio, dicen que el hígado graso genera insomnio, ¿no? Hay un montón de condiciones Digo, médicas vos que decís, favorecen el no insomnio. lo relacionás con la cabeza, pero al tener o no estar funcionando bien del todo, eso genera que a la madrugada te despiertes y tardes, dicen los especialistas, entre 20 y 30 minutos sin dormirte. ¿no? Sí, en general la persona que tiene hígado graso tiene una dieta particular que en general es incompatible con el sueño, etc. Es una cadena de cosas. Pero lo importante es saber que nuestra cabeza no va separada del cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces los problemas biológicos tienen un correlato Sí. psicológico y viceversa también, ¿sí? Porque son dos dimensiones de nosotros como personas.